Conozco muchos fragmentos de la historia, no me voy a considerar tan estúpida de conocer todo, pero a veces quienes hablan mal de una persona son quienes rogaron por puestos en una época que no eran para nada fáciles en la República Argentina. ¿Mm? Bien, Enrique Esteves está actualmente, como dije, representando al socialismo conjuntamente con Mónica Fein, más recientemente, pero conjuntamente con ella, en la Cámara de Diputados de la Nación, en el Congreso de la Nación, dentro de un bloque, pero en definitiva el socialismo. Y también es secretario general por la Federación Santa Fe del Socialismo. Bueno, también tuvo participación estudiantil, fue concejal, es decir, que tiene antecedentes muy valiosos dentro de la política argentina. Bueno, no sé, Brian, si tenemos a Enrique presente porque tiene otras actividades y le vamos a dar, como corresponde, prioridad. ¿Qué tal, Enrique? ¿Cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Un gusto conversar con ustedes y gracias por la generosa presentación. Bueno, ahí hice un poquito mezcla de la unión, que considero que es muy importante, un poquito bastante, y considero que eso es muy importante, porque un tiempo atrás que una Treviño Ghioldi hablara con un Esteves era como una mala palabra, y eso considero que es una estupidez. Por lo tanto, como te considero inteligente, muy inteligente, y yo me considero inteligente, totalmente humildad cero, por lo tanto, estamos dialogando y más bien te estamos escuchando, Enrique. ¿Qué opinás, hablando ahora seriamente, de lo que está ocurriendo aquí y ahora, como tanto tiempo se ha repetido en el socialismo, con mucha fuerza y mucha convicción en la República Argentina? Bueno, primero déjame retomar un poco de lo último que dijiste, ¿no? Creo que en términos casi me atrevería a decir absolutos, diría que no hay motivos para no dialogar, ¿no? Y eso lo ato de alguna manera también inmediatamente con lo que estamos viviendo, ¿no? En nuestro país, y si nos alejamos un poco más también en el mundo, ¿no? Creo que la falta de diálogo, las confrontaciones sin sentido desde un punto de vista en que nunca se logra tener una mirada positiva hacia adelante, en términos generales son lo que nos han llevado a esta situación, ¿no? Conocemos países que han tenido desgracias y dramas de enfrentamientos de décadas y también hemos visto cómo esos países han podido salir adelante a pesar de ese dolor, a pesar de todas esas vivencias que lógicamente que dejan cicatrices, pero que han salido adelante con capacidad de entendimiento, con capacidad de cambio, de no dejar esta idea de perpetuidad de la confrontación y de las peleas, ¿no? Así que creo que de alguna manera hoy Argentina también atraviesa esto, ¿no? Que tiene que ver con la imposibilidad de encontrar salidas a problemas que venimos consolidando desde hace décadas, de problemas en los cuales evidentemente ninguna receta mágica va a poder resolver de manera voluntarista, y que un poco el desafío que tenemos en la política en general y el socialismo en particular es intentar promover formas distintas de ver esta realidad y formas distintas también de abordarla, siendo conscientes de que no somos los dueños de la razón o de la verdad, y que hay que estar lógicamente que también abiertos, pero siempre con la idea de poder cambiar positivamente. Sí, totalmente de acuerdo. Y también considero que esta lógica de un presunto
bipartidismo, más que bipartidismo de dos bloques enfrentados, ¿no? Tipo cruzados, por un lado Frente de Todos, por otro lado Juntos por el Cambio. ¿Qué opinas de esto? Que o unos u otros, o blanco o negro, en la política argentina de estos últimos años, fundamentalmente, Enrique. Bueno, digamos, es parte un poco de esto que decís, ¿no? Creo que se ha futbolizado, digamos, demasiado la política en su contenido y también en sus formas. ¿Qué quiero decir con esto? Me parece que si bien esbozan discursivamente ideas y propuestas distintas, las dos miradas históricamente han colaborado, digamos, o han hecho su aporte para que nuestro país esté como está. Y digo que estas diferencias discursivas porque son diferencias que se dan en el marco de relatos que no están anclados en la realidad social de nuestro país. Y cuando digo realidad social de nuestro país, no me refiero a quienes pensamos de una manera o pensamos de otra, sino a cómo viven, ¿no?, el conjunto de los argentinos y argentinas. Y si nosotros pensamos en la Argentina no solamente con una mirada porteña y miramos en la Argentina de punta a punta, con todas sus pluralidades o con todas sus diversas realidades, nos vamos a dar cuenta que no estamos bien, ¿no? Y que muchas de las cosas que se discuten en el aire o en programas de televisión tienen que ver más con relatos que con esbozos de la realidad, ¿no? Y digo esto porque pensemos que estamos todo el tiempo mirando para atrás cuando se escuchan medidas de gobierno que se han repetido en años anteriores, cuando se escuchan eslogans de un lado o del otro, y que eso evidentemente hemos probado ya como argentinos y argentinas con todas esas recetas de un lado y del otro y ninguna dieron resultado, ¿no? Entonces, creo que en ese sentido, esa es una confrontación estéril, y no porque no tengan sentido los debates, ¿no?, sino porque son debates que se están dando en estos casos, totalmente divorciados de lo que sucede con la gente en el día a día. Y lo que preocupa es que quizás se generan expectativas, ¿no?, de cambio, como pasó en su momento después de muchos años del peronismo o del kirchnerismo en la Argentina, con el hartazgo de una gran parte de la sociedad respecto de determinadas cuestiones, formas, corrupción, falta de transparencia, confrontación. Se generó una expectativa en torno a un partido medianamente nuevo que encarnaba miradas, ideas más conservadoras y con una persona que, entre comillas, digamos, no venía de la política, ¿no?, como si fuera una persona que no venía de la dirigencia de la Argentina, que la dirigencia de la Argentina no es solamente política, es una dirigencia en la cual la familia Macri ha tenido y ha tenido también mucho que ver, independientemente de la política, con lo que ha pasado en este país. Pero esa persona generó una expectativa que también se destruyó. Y después se generó otra expectativa en el 2019 con el Frente de Todos, con la presentación de una propuesta política, podríamos decir que con rasgos diferentes de lo que venía siendo el peronismo, y es una propuesta que también está tirando esas expectativas que tenía mucha gente. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Los problemas se van acumulando porque efectivamente ninguna de las dos propuestas han podido dar respuesta o promover ideas nuevas o soluciones a los problemas de siempre y a los problemas que en definitiva prometían resolver. Bueno, esto es la situación en la que estamos, por eso también surgen figuras o discursos que son mucho más violentos, con rasgos autoritarios, que son propuestas antisistema, y donde eso conecta con el enojo de la gente, con un enojo que se basa fundamentalmente en esto, ¿no?, en que el funcionamiento de los partidos políticos o de la política en un sistema democrático como el nuestro no están dando respuesta y estamos retrocediendo como sociedad en términos generales sociales,
permanentemente, no hay un freno. Entonces, creo que la política justamente tiene que intentar, en general lo digo, a pesar de nuestras distintas miradas, tenemos, y me incluyo también, tenemos que empezar a generar o a tener una actitud completamente diferente, que intente justamente conectar y vincularse con esas personas que son muchas y que están enojadas, y que no hace falta que explote todo aún peor, pero que para que eso no suceda tiene que haber una actitud de cambio. Sí, Y eso, sí. la verdad que un poco cuesta encontrarlo cotidianamente cuando uno mira las noticias en nuestro país. Sí, desde ya. Justamente esto que vos dijiste, Enrique, referido a voces que no son ingenuas, que están, por otro lado, amparadas y avaladas e impulsadas y financiadas por grupos económicos importantes, desde ya, que son de ultraderecha y que dicen, y que lo hemos escuchado, por supuesto vos también y todos, o una gran mayoría, que vuelvan los militares de nuevo. Voces, además, de señores, y me atraganto, realmente, me atraganto literalmente, como Milei, en mayor medida o menor medida, Esper, la señora Viviana Canosa, etcétera, 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 son comunicadores útiles, ¿no? Concretamente, ¿qué pensás de todo esto, de este avance, teniendo en cuenta que existe un Bolsonaro en Brasil desde hace ya un tiempo, ¿no? Sí, existió también, y existe, ¿no?, un Trump en Estados Unidos, Exactamente, Le Pen y otras expresiones es mucho verdad. más autoritarias en Francia. Esto habla, como te decía al principio, no solamente de un problema de la Argentina, que tiene sus particularidades, nuestros problemas, sino, bueno, de un sistema que está de alguna manera crujiendo, y que efectivamente, vuelvo a repetir, ¿no?, esta idea, ni siquiera hay temas que sirvan como horizontes para construir escenarios comunes, ¿no? En algún momento, digamos, en esta parte del mundo también tuvo que ver con las guerras mundiales, tuvo que ver con, vos mencionabas un poco la historia antes, ¿no? Con el bloque soviético y con el mundo capitalista. Bueno, de todas esas situaciones se logró salir, digamos, ¿no? Se logró avanzar en algunas cosas. Ahora, la desigualdad en el mundo sigue siendo la misma, y pasan los años, pasan distintos gobiernos con distintas miradas, y esa desigualdad no se puede combatir, ¿no? Y cosas que a veces algunas personas decían que parecían profetas, ¿no? Vinculadas a esta especie, voy a poner muy entre comillas, quiero que se entienda, ¿no? A una invasión o a un desborde de pobreza, por ejemplo, en países de África, y que eso iba a desembocar en Europa. Y hace años que venimos viviendo lo mismo entre la frontera de México y de América Latina y los países centrales, sobre todo de América del Centro, hacia Estados Unidos. Bueno, esto hace 40 años atrás, si alguien lo pensaba, era digamos, increíble. De la misma manera, había otros problemas. De la misma manera que situaciones vinculadas al deterioro del ambiente. El problema es que hoy lo estamos viendo como te diría, no es de golpe, porque no es de golpe, pero estamos tomando conciencia de que estas cosas se están ocurriendo, y nos estamos dando cuenta muy lentamente, porque ya tenemos, podríamos decir de alguna manera, el agua al cuello. Estamos tomando conciencia muy lentamente de que esto es algo urgente, y no estamos parados para afrontar estos cambios tan profundos que necesitamos, porque son cambios que tienen que ser digamos, con un consenso bastante amplio, ¿no? Porque si no, cambiar el sistema de producción y de consumo en el mundo para cuidar el ambiente es algo que es muy difícil, porque trae crisis económicas, porque trae crisis sociales. En función de esto es que
hay situaciones de la realidad que muchas veces frenan, de hecho, esos cambios, nos guste o no nos guste, y a veces retrocedemos. Bueno, es un planteo quizá medio profundo, no es filosófico, desde pero es ya, profundo desde el punto de vista de intentar desde ya. analizar la realidad con un poco más de distancia y entender de que a veces estamos en el día a día, digamos, renegando con las consecuencias de todo esto, pero que, bueno, el origen de estos problemas lamentablemente es un poco más complejo, ¿no? Y no quiero ser, con esto cierro la respuesta, no quiero ser negativo, porque estoy convencido de que esas cosas se pueden cambiar, pero sí que necesitamos juntar fuerzas, ¿no? Y esas fuerzas no parten de una individualidad, sino que parten de ponernos de acuerdo con gente con la que no pensamos lo mismo. Desde ya. Enrique, vos estás recorriendo la provincia de Santa Fe y, bueno, ¿qué podés decir de qué está ocurriendo en la provincia de Santa Fe, en nuestra provincia, ¿no? Actualmente. Bueno, creo que lamentablemente tenemos un gobierno provincial con quien de por sí teníamos miradas diferentes en el momento de un debate electoral y que efectivamente es un gobierno que ni siquiera ha venido a intentar, podríamos decir, cambiar las cosas que planteaban cambiar. Creo que en materia educativa estamos peor de como estábamos, hay programas muy concretos que eran como el Vuelvo a Estudiar o el Vuelvo a Estudiar virtual, que eran herramientas fantásticas que recuperaban a mucha gente que no había terminado su escuela para poder terminarla, que rescataban a jóvenes en situaciones muy difíciles y los incentivaban efectivamente para que al menos terminen sus estudios. Hemos retrocedido en materia de seguridad y de justicia también, ni hablar. Se han desarmado dispositivos que permitían tener una mayor presencia de las fuerzas de seguridad pública, un mayor contacto con la realidad, y todo eso se ha desarmado. Los vínculos con los gobiernos locales por parte del Estado provincial también es un vínculo que ha vuelto a tener rasgos de, digamos, de poca transparencia, ¿no? Y de elegir a dedo por signo político a qué gobierno local se apoya y a qué gobierno local no se apoya. Hemos perdido también a nivel nacional la voz de una provincia que es muy importante, que es una provincia estratégica para el crecimiento del país, que es una provincia por donde sale la mayor parte de la producción que exportamos al resto del mundo y que hace aportes económicos muy importantes. Y la voz de esa provincia a nivel nacional desapareció, y esa voz que defendiera con éxito o sin éxito, porque debo reconocer que los gobiernos del Frente Progresista plantearon esa voz, se pararon, batallaron, muchas veces se lograron cosas, muchas otras no, y muchas otras tardaron mucho tiempo en conseguirse, pero esa voz de los intereses de la provincia de Santa Fe estaba a nivel nacional. Y eso hoy también desapareció, ¿no? Entonces, tengo una mirada, bueno, lógicamente crítica al gobierno del peronismo, del gobernador Perotti, y tengo una mirada crítica basada fundamentalmente en que no se ha intentado, ni siquiera se ha intentado llevar adelante propuestas nuevas, ¿no? Con las cuales uno puede coincidir o no, pero son propuestas al fin. Sin embargo, se ha desarmado todo lo que había, y me parece que eso también es uno de los problemas de la Argentina, en el cual no podemos avanzar porque quien llega destruye lo que hizo la anterior, sea bueno, sea malo. Uh-huh. Con respecto a los proyectos últimos que han presentado, que presentaste y que presentaron conjuntamente con Mónica Fein, en el Congreso Nacional, ¿qué podés decir a la audiencia, Enrique? Bueno, mira, algo relacionado con la provincia de Santa Fe, que recién te contaba. Uh-huh. Hace pocos días atrás presentamos dos proyectos que tienen que ver con nuestra zona, que fundamentalmente me refiero a Rosario y su área metropolitana, porque vos sabés que hay rutas nacionales
que desembocan en Rosario y en sus alrededores, producto de que por acá están los puertos por donde esa producción se exporta, y son todas rutas nacionales que desde hace muchísimos años los gobiernos nacionales no se ocupan de su responsabilidad, ¿no? Que básicamente es mantenerlas y mejorarlas. La producción en estos últimos 20, 25 años ha crecido mucho, y la realidad es que la infraestructura sigue siendo exactamente la misma que en aquellos años, y hay una gran deuda por parte del Estado Nacional para hacerse cargo de este tipo de obras, que las viene haciendo en muchos casos la provincia de Santa Fe. En este sentido presentamos dos proyectos: uno para que se ilumine toda la traza de la autopista Rosario-Córdoba, desde el cruce con la A012, que es a la altura de Roldán, hasta la circunvalación de Rosario. Es el único ingreso a la ciudad de Rosario que no tiene iluminación. En estos últimos días han anunciado que van a hacer una obra de iluminación desde el cruce con la calle Wilde, con la avenida Wilde, perdón, y la autopista a Córdoba hasta Circunvalación. Creo que eso es importante, pero no suficiente, porque también con los números del censo vamos a ver que las localidades de Funes y de Roldán crecieron muchísimo, que se están armando nuevos barrios, que hay parques industriales donde también diariamente transitan muchas personas, y que la realidad es que son trazas muy inseguras desde el punto de vista de la inseguridad vial y desde el punto de vista de la inseguridad en general. Y el otro proyecto es específicamente iluminar todas las intersecciones con rutas nacionales de la ruta nacional A012, que es la que pasa por la ciudad de Roldán, que nace, digamos, a la altura de Pueblo Ester y que sigue hasta San Lorenzo. Todos esos cruces de ruta que están en épocas de cosecha plagados de camiones, todos esos cruces de rutas donde diariamente a la mañana y a la tardecita también hay un tráfico muy importante, producto del viaje que muchísima gente hace hacia la ciudad de Rosario para trabajar. Son lugares donde hay índices de accidentes muy importantes que son totalmente evitables. Bien, Enrique, muchísimas gracias por concedernos parte de tu tiempo, y nos reencontraremos, si vos estás de acuerdo, en otra ocasión. Muchas gracias. Bueno, Susana, muchas gracias a vos, a disposición. Bien. Muy amables. No, por favor. Vamos a un corte musical y continuamos con este Abrir los Ojos, ya finalizando julio del 2023.